Buenas tardes, señoritas de los Sagrados Corazones. El día de hoy, en el área de Ciencia y Tecnología Química, completaremos problemas de lo que es disoluciones y diluciones. Empecemos. El problema número 1 nos indica lo siguiente. Se disuelven 20 gramos de hidróxido de sodio en 560 gramos de agua. Calcula A. La concentración de la disolución en porcentaje en masa. B. Su molalidad. Y bueno, ahí te doy los pesos moleculares tanto para el sodio, para el oxígeno y también en este caso para el hidrógeno. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer en este problema? Nos dice la concentración en porcentaje en masa. Ahora vemos que aquí el soluto es 20 gramos y el caso del solvente es 560 gramos. Entonces es porcentaje masa sobre masa. La fórmula es muy sencilla, ¿verdad? Porcentaje masa sobre masa es igual a la masa del soluto entre el volumen de la disolución. Entonces vamos viendo lo siguiente. Ahí tenemos porcentaje masa del soluto, porcentaje de la disolución por 100, porque es porcentaje. Reemplazamos los datos. Porcentaje en masa es 20, que aquí lo tenemos. El valor de la disolución, en este caso sería la suma del agua más el soluto, porque aquí hay que poner de la disolución y acá solo está el del agua. Entonces 560 más 20 es 580 por 100. Hacemos la operación matemática y el porcentaje es de 3,45%. Y hemos resuelto la parte A. Para la parte B, para hallar la molalidad. Para hallar molalidad primero tenemos que hallar el número de moles. Y el número de moles, ¿cómo se halla? Dividiendo el peso del soluto, que es 20 gramos, entre su peso molecular. Ahora, ¿cuánto pesa el hidróxido de sodio? Bueno, aquí tenemos los pesos atómicos. Como es uno de cada uno, sería 23, más 1, 24, más 16, 40. Sería 40. Entonces sería dividir 20 entre 40. Es lo que estamos haciendo. Entonces, número de moles 20 entre 40, el número de moles es 0,5 mol. Ya tenemos la primera parte para hallar la molalidad. Ahora, en la fórmula de molalidad nos falta hallar el volumen, pero en kilogramos del disolvente, ¿verdad? Y el volumen en kilogramos del disolvente. El disolvente es 560 gramos, pero llevado a kilogramos significa que esto debemos dividirlo entre 1000. Entonces completamos. Número de moles, lo que hemos hallado hace un momento, 0,5. Kilogramos del disolvente, era 560 gramos. A kilogramos sería 0,56. Hacemos esta simple división y la molalidad es de 0,89 mol por kilogramo o 0,89 molar. Y el problema 1 queda así resuelto. Vamos al problema número 2. El problema número 2 nos dice qué cantidad de glucosa, es decir, cuántos gramos de glucosa, C6H12O6, cuyo peso molecular es 180, bueno, ya te estoy dando su peso molecular, se necesita para preparar 100 centímetros cúbicos de disolución 0,2 molar. Como estamos hablando aquí de molaridad, entonces recordemos la fórmula. Molaridad es igual al número de moles entre el volumen en litros. Te pregunto, ¿tenemos algún dato de los que se mencionan aquí en la fórmula? Sí, tenemos la molaridad, 0,2 molar. Tenemos el volumen es 100 centímetros cúbicos, pero como debe estar en litros, esto lo divides entre 1000 y ya tenemos el volumen en litros. Entonces vamos a hallar el número de moles. Entonces procedamos, el número de moles entonces sería igual a la molaridad por el volumen en litros. La molaridad 0,2, el volumen 0,1 litros y el resultado es 0,02 moles. ¿Qué hacemos ahora con este dato? Como ya tenemos el número de moles, tú sabes que para hallar el número de moles tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Masa entre peso molecular. Número de moles 0,02 moles, lo acabamos de hallar. El peso molecular está aquí, 180 gramos. Entonces despejamos esto y vamos a hallar la masa. Entonces masa es igual al número de moles por el peso molecular.
Reemplazamos los datos. Número de moles 0,02. Aquí lo hemos hallado. Peso molecular 180. Aquí está en el problema. Y la respuesta es 3,6 gramos. La respuesta, la cantidad de glucosa necesario es de 3,6 gramos. Y queda así resuelto el problema 2. Vamos al problema 3, que es un poquito más largo. El problema 3 te dice, en 40 gramos de agua se disuelven 5 gramos de ácido sulfídrico. Ahí está el ácido sulfídrico, su peso molecular es 34 gramos por mol. Y la densidad de la solución formada es de 1,08 gramos por centímetro cúbico. Calcula el porcentaje en masa, la molalidad y la molaridad. Te das cuenta que en este problema, a diferencia de los anteriores que hemos estado revisando, estamos hablando de densidad. Y este dato lo vamos a utilizar para poder resolver este problema. Pero primero, hallemos el porcentaje en masa. Hace un momento lo hemos hecho. La fórmula de porcentaje en masa, ¿cómo se halla? Dividiendo el peso del soluto, acá está el peso del soluto, perdón, entre el volumen de la disolución, ¿verdad? Entonces, la masa del soluto entre la masa de la disolución y todo esto por 100. Reemplacemos los datos. Masa del soluto es 5. Aquí tenemos el 5. La masa de la disolución. Aquí te habla que el agua es 40 gramos y el soluto es 5. Entonces tengo que sumarlos porque la suma de solvente más soluto me da la disolución. Entonces 40 más 5. Y todo esto por 100. Hacemos la operación matemática y nos sale 11,1%. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Porcentaje más. Ahora, hallemos la molalidad. Ya hemos visto que molalidad es igual al número de moles entre kilogramos del disolvente. ¿Podemos hallar el número de moles? Sí. Tenemos los gramos del soluto, tenemos el peso molecular, entonces vamos a dividir 5 entre 34 para hallar el número de moles. Y eso lo dividimos entre kilogramos del disolvente. El disolvente acá dice 40 gramos, pero 40 tenemos que llevarlo a kilogramos, hay que dividirlo también entre 1000. Entonces, al reemplazar los datos tendríamos número de moles es la masa del soluto 5 gramos, que está aquí, entre el peso molecular, que está aquí, y todo esto dividido entre lo que es los kilogramos del disolvente. Era 40 gramos, pero a kilogramos sería 0,04. ¿Por qué? Porque este valor lo hemos dividido entre 1000 para llevarlo a kilogramo. Hacemos la operación matemática y la molalidad es de 3,67 molal o 3,67 mol por kilogramo. Y ya tenemos la segunda respuesta. Vamos a la tercera. En la tercera más bien vamos a utilizar recién este valor de la densidad. Porque íbamos... Bien, problema 3, continuación. Dice, para calcular la molaridad necesitamos conocer el volumen de la disolución. ¿Y cómo lo hallamos? Justamente con la fórmula de la densidad. ¿Densidad a qué es igual? A masa sobre volumen. Entonces con esta fórmula vamos a hallar el volumen de la disolución del todo. ¿Qué datos tenemos de acá? ¿Tenemos densidad? Sí, 1,08, está en la parte anterior. ¿Tenemos la masa? Claro que tenemos. Lo que no tenemos es el volumen. Entonces, despejando el volumen de esta fórmula, ¿cómo quedaría ahora? Volumen es igual a la masa entre la densidad. Reemplacemos datos. ¿Cuánto vale la masa? 45. No te olvides que es de la disolución. Entonces, sumamos soluto más solvente. 40 más 5, 45. Entre la densidad que nos da el problema. ¿Cómo nos da de respuesta? Esta es la respuesta, 41,67 centímetros cúbicos. Hemos hallado el volumen de la disolución, pero para aplicarlo en molaridad, este volumen no tiene que estar en centímetros cúbicos, sino en litros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese dato? Dividirlo entre 1000. Entonces dividimos este valor entre 1000 y ahora tenemos que el volumen de la disolución en litros es de 0,04167. Ya tenemos el volumen. Muy bien, ahora apliquemos fórmula de molaridad. Número de moles entre el volumen en litros. Esto lo hemos sacado hace un ratito en el problema o en la parte anterior, pero volvamos a hacerlo. Para hallar el número de moles,
es la masa del soluto entre el peso molecular del soluto, y esto al final entre el volumen entre litros. Entonces tenemos lo siguiente: la masa del soluto 5, el peso molecular 34, divido 5 entre 34, y la respuesta lo divido entre 0,042 litros, que es el volumen. Bueno, acá era 0,04167, lo estoy redondeando. Hago la operación matemática y me sale 3,5 mol por litro, o 3,5 molar. Y ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Vamos al siguiente problema. El problema número 4 nos dice lo siguiente: se disuelven 20 gramos de cloruro de calcio en agua hasta completar medio litro de disolución. Calcular su molaridad. Ahora, esta es la segunda parte. Se cogen 50 mililitros de la disolución anterior y se le añade más agua hasta completar 200 mililitros. ¿Cuál será la molaridad de la nueva disolución? Bueno, ahí están los pesos moleculares. Entonces, este problema tiene dos partes. Tenemos que hallar la molaridad con estas concentraciones de soluto y solvente, y de esto sacar la nueva concentración. Vamos por partes. Solución. Primero calculemos la molaridad. Otra vez, molaridad es igual al número de moles entre el volumen en litros de la disolución. ¿Cómo hallamos el número de moles? Simplemente el peso del soluto entre el peso molecular. Peso del soluto, 20 gramos. Peso molecular del cloruro de calcio. Si aquí tenemos dos calcios, sería 35 por 2, 70. Más un calcio que es 40, sería 110. Entonces reemplacemos los datos. 20 gramos la masa del soluto entre el peso molecular, que es 110. Los divido y esa respuesta lo voy a dividir a su vez entre el volumen, que en este caso es 0,5 litros. Y con eso hallo la molaridad, que en este caso me sale 0,36. Hemos hallado la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Una vez que tenemos la primera parte, dice que de este medio litro de disolución a esta concentración de 0,36, vamos a sacar de estos 50 mililitros y le vamos a agregar agua hasta completar los 200. ¿Cuál será su nueva molaridad? Entonces hagamos lo siguiente. Aplicamos la fórmula: concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Con esta fórmula vamos a hallar la nueva molaridad. ¿Quién es la concentración 1? Molaridad 0,36. ¿Quién es el volumen 1? El volumen 1 es 50 mililitros, porque es lo que estamos sacando. ¿Quién es la concentración 2? Es lo que vamos a hallar. ¿Quién es el volumen 2? 200 mililitros. Reemplazamos los datos y vamos a tener que 0,36 por 50 es igual a la concentración 2 por 200. Hacemos la operación matemática y la nueva concentración va a ser de 0,09 molar. Y con esto hemos terminado este problema. Finalmente, unirse es el comienzo, estar juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Que los sagrados corazones de Jesús y de María nos siga protegiendo. Gracias y hasta la próxima.